Buenos días, maestros. El tema de hoy es filosofía e historia de la educación. Los éxitos se construyen paso a paso. ¿Cuáles son los temas a ver en esta sesión? Son los siguientes: la cultura y la educación en la antigüedad. Vamos a ver desde la cultura india, la cultura china, la cultura mesopotámica, la cultura egipcia, la cultura hebrea, llegaremos a la cultura griega y romana, y de ahí pasaremos al medioevo para retomarla, el Renacimiento, a Kant, la nueva filosofía, la época contemporánea, el positivismo social, el pragmatismo y la llamada nueva educación, que veremos porque fue llamada nueva educación, qué temporalización tuvo, y esto nos conllevará a lograr nuestro objetivo, que es comprender todas las teorías que se han hecho en educación y ver si su aplicación ha sido satisfactoria, ha cubierto gran parte, o por el contrario no ha cubierto las expectativas que se esperaban y las expectativas que ustedes esperan. ¿Qué pasaba con la educación y qué sigue pasando? Manejo que la educación siempre ha sido y sigue siendo en estos momentos a veces elitista. Ciertas élites llegan a tener educación económica, si no hay economía muchas veces no se puede, militar, a veces religiosa, en su mayoría, política y en pleno siglo XXI, mercadotecnia. Si la mercadotecnia no subsistiría con la era digital, la nueva educación. Pueden estar en contra y pueden debatir, para eso es la sesión. ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Qué buscaban los antiguos? Con el supuesto de la perfección, buscaban lo que se busca con la educación muchas veces: dominar. ¿Por qué dominar? Porque no todos tenían acceso a la educación, sino los poderosos, los hijos de los monarcas, los militares, y en todas las culturas los sacerdotes. Cabría preguntarse, ¿quiénes nombraban estos monarcas, estos sacerdotes y estos militares? Los militares tienen un paso fácil: los que defendían el lugar o los que se imponían con la fuerza y juntaban gente. Los sacerdotes y los monarcas se hacían por orden divino, que su origen era divino, que Dios los había nombrado, los múltiples dioses, y los sacerdotes eran los que comprendían las instrucciones de los dioses, porque no todos podían comprenderlas. Ya de ahí va un elitismo. Bien, ¿qué pasa? Desde la existencia del hombre ha habido educación. Entonces no deberíamos hacer una tabla así, decir, de tal temporalidad a tal temporalidad se crean doctrinas educativas. Desde que nacemos y desde los hombres primitivos hubo cierta educación que era para sobrevivir. Los hombres van de cacería para traer los alimentos y las mujeres se quedan protegiendo a los hijos para tener... Buenos días. Se habla de que sí que es la educación, ¿no? Porque el tener el conocimiento hay diferentes maneras de llegar a un conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es el que nos va a dar, pues ahora sí que la educación. Entonces nos hablaban de que la educación, por eso hay escuelas, porque la educación se da en una escuela. Pero bueno, ahí hay una confusión que no tengo muy claro. Porque sí. Se supone que al fundamentarse en las escuelas desde la antigüedad ya hay cierta formalidad, y en el primitivismo, aunque sí había educación porque la había en la casa y la había en las tribus, no estaba tan fundamentada porque era para sobrevivir, era expresamente para sobrevivir. Y con las ideologías de la perfección se rompe ese parámetro de supervivencia y se busca ser el mejor. Es donde nace la educación formal, ¿no? Que ya se da dentro de una institución por alguien que ya tiene conocimientos más estructurados, ¿no? Sí, ya no es tan fantasioso. O, como venimos diciendo, ya no es para sobrevivir. Tú vas a casar porque hay que sobrevivir aquí, hay que cuidar a este lugar. Y la gente se preguntaba, bueno, a lo mejor había árboles, decía,
¿por qué no vivir de la fruta que da los árboles? Si no estaba fundamentado. Es ahí donde empieza el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento científico. Efectivamente, maestro. Ahí es donde empieza. Por eso se hace esa división. Y hasta hace poco se hacía la división en Occidente, que éramos hijos de los griegos y de los romanos en educación. No se tomaba en cuenta China y a la India porque decían, es muy mitológica, está muy lejos, no compartimos muchos puntos de vista, está muy distante a nosotros, son otras costumbres. De los griegos y los romanos, pues sí, heredamos la música, heredamos el idioma, heredamos la estructuración de pensamiento, no está más allegado a nosotros. Pero las últimas corrientes de estudio han dado la pauta que sí, muchas cosas de la India y de China tienen que ver con nuestra cultura. No está tan aislada como pareciese. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo? Sí, de lo que, o sea, decía, para llegar al conocimiento, en donde buscaba la explicación de las cosas y es donde surge la mitología, donde surge decía la magia, donde surgen varias ¿cómo se podría llamar? Interrogantes que intentan explicar el origen de las cosas. Hasta que se llega a lo que es lo científico, cuando se habla de ciencia, ¿no? Sí. Cuando es universal y se puede comprobar. Y cuando no se puede comprobar. ¿Sí? Entonces tenemos, y ahí viene, la mitología. Se creía hasta hace 100 años que la mitología era del pasado, de las tribus, de personas no avanzadas en el monoteísmo, pero Horkheimer mediador, ¿no? Dos científicos alemanes de la escuela de Frankfurt, en los años 20 del siglo pasado, demuestran que todavía lo seguimos manejando a través de mitos. Decían ellos, bien, a lo mejor no un mito de, está lloviendo porque los dioses están echando leche, están haciendo sus necesidades como se manejó mucho tiempo. Se referían a mitos como tal, a lo mejor va a llover, tengo problemas en el trabajo, voy a llegar y mi jefe me va a regañar, y a lo mejor llega y el jefe todo lo contrario, lo cita a uno, lo llama a uno a hablar y sabe, joven, persona, ¿qué problema tiene? ¿Pasó esto? Vamos a solucionarlo para que haya mayor rendimiento. Y dice uno, bueno, me fue excelentemente y pensaba que me iba mal. Entonces todavía nos seguimos manejando con mitos. Es una falacia que los mitos dejaron de existir. Por eso dijeron estos educadores, decían, sí tenemos que ver con la India, sí tenemos que ver con China, no la grafía, no a veces la manera de comportarnos, los valores, son muy distantes a esos valores de esa cultura, pero sí tenemos ciertos parámetros educativos. Bien, en la India, ¿qué se buscaba en la India por los sacerdotes ya instituidos? Los sacerdotes buscaban el moksha, que es la perfección, liberarse de todo lo superficial y llegar al mayor conocimiento interno. Pasa, como los musulmanes, por la yihad, que maneja la yihad mayor y la yihad menor. La mayor es autoconocerse uno y la menor es darle las doctrinas a los demás. En el catolicismo pasa algo parecido. Primero conocer toda la palabra de Dios para expresarlo a otras personas y luego vivir con la palabra de Dios para llegar a la perfección. No sé si ustedes sean católicos o sean no religiosos. Bien, ¿qué hacían? Entonces, y aquí ya empezaba la primera división y el primer elitismo. Los brahmanes o sacerdotes estaban en la cúspide, los kshatriyas les seguían. Los parias, que eran los intocables, quedaban excluidos. ¿Por qué los intocables? Diría uno por ese nombre que serían privilegiados, ¿no? En este caso en la India no. Intocables porque es la peor bajeza humana, la peor bajeza naturaleza que les dio a los dioses. Que por eso van a sufrir y que nunca van a poder llegar a la educación. Desde ahí ya va una marginación. Ya no todos pueden llegar a la educación. ¿Cómo llegar a la perfección si ya no incluyes a todos? Ahí ya está fallando algo. El jainismo y el budismo, ahí entra lo religioso. Fueron las pautas y el brahmanismo para educarse. Dígame.
Y empieza como en todas las culturas. Un maestro le da a sus discípulos conocimiento, estos discípulos lo transmiten, van de pueblo en pueblo transmitiéndolo, hacen meditación, tienen que tener una alimentación muy rigurosa y tienen que estar saludables. Eso es un punto de beneficio. Hoy en día, con los nuevos productos transgénicos, ya muy pocas personas se cuidan, aunque quieran. Tiene que ver, como les dije, la educación es mercadotecnia también. En ese entonces, ¿qué primaba? ¿Qué materias primaban? Matemáticas, la música, la geografía, la geometría y la astronomía. ¿Por qué la astronomía? Porque las estrellas les servían para guiarse de un lugar a otro y porque eran comerciantes. El comercio te da una posición privilegiada, porque así sometes a otras culturas y les vendes más de lo que ellas te vendan a ti, tienes ciertas ventajas. Ya no tienes que hacer una guerra. Entonces, ¿por qué crear militares y soldados? Por lo mismo, porque siempre estás propenso a que te ataquen. Entonces ya la educación iba con una finalidad: dominio, militarismo, elitismo, y empezaba, aunque no lo manejaban así, la globalización que veremos en pleno siglo XXI. Diga, ¿alguna duda, alguna controversia? Con gusto, con gusto. Vale. Bien, entonces, la mujer, ¿qué papel tenía la mujer? Porque hablamos de papel general. Debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido. La mayoría de culturas asiáticas sabemos que son machistas, aún pleno siglo XXI, con muchos avances que haya y todo, siguen siendo machistas. Hay mujeres en la India muy preparadas, pero todas tienen que irse a Estados Unidos o a países europeos que tienen la apertura para recibirlas y aprovechar su conocimiento. Ahí se está desaprovechando un conocimiento, podrían aprovecharlo la India y lo dejan de lado. Ponen la resignación. Eso también en el catolicismo pasaba, y lo vamos a ver más adelante. En China no varía mucho su educación, también basada en la religión. Destacan Confucio y su discípulo Mencio, que buscaban el honor, la responsabilidad, buscaban evitar la vanidad y buscaban ser cordiales. Decía Confucio, y era su máxima: hay que ser cordiales con todos, pero también saberse defender de los que lo van a atacar a uno. Así manejaba un poco. No estaba tan equivocado. Las materias igual: la música, la escritura, las matemáticas, la geometría, la astronomía, por lo mismo, porque eran pueblos comerciantes, necesitaban educación física, militarismo. Y hay algo muy importante en estas culturas que heredan los griegos y los romanos: la higiene. Dirán ustedes que tiene que ver la higiene, lo vamos a ver más adelante con la Edad Media y con Pestalozzi. Se sorprenderán de algunos datos, pero lo van a ver datos que no deberían de haber pasado, pero sucedieron. Bien, hay un maestro que es el Yunzi, que tiene el mandato divino del cielo, puede educar, pero solo van a ser educados los emperadores, los hijos de los emperadores, gente militar y sacerdotes. Las mujeres, ¿dónde quedan? De lado. La obediencia al emperador, la obediencia a los militares y la obediencia a los sacerdotes. Sigue siendo, a pesar de buscar esa perfección, una educación machista. Entonces ya no es general, ¿no? Aquí ponía trato afable y comprender a la gente que no tiene la educación y la gente que no tiene la capacidad de ser educada. Dígame, ¿algo parecido con la realidad de hoy o ya no sucede esto? Por desgracia sigue sucediendo, y en países llamados avanzados, por desgracia. Sí, eso es lo que hay que ver, porque si no, el pasado no nos sirve si no tiene una comparación o algo que ver con el presente. Por desgracia sigue pasando. Una máxima de la globalización es educación para todos y para todos los sectores, en todo el mundo, estemos donde estemos. Si ustedes se quieren ir a China, tienen la oportunidad de ser educados,
supuestamente, bajo ese supuesto de la globalización, tendrían que pueden llegar ustedes y decir, no, yo quiero entrar a esta universidad porque tengo el derecho que tiene los... hay un requisito, un examen, perfecto, pero ni ese requisito les van a dar la oportunidad de llegar. Van a decir, no, momento, viene de otro lugar, aquí no lo aceptamos. Sigue pasando, sigue siendo a veces marginal. Estados Unidos, No nos sobre vayamos todo muy en la lejos. educación superior, en las universidades, Siguen siendo muy elitistas. ¿Sí? Por desgracia, es un país avanzado con 14 superuniversidades, pero ¿quiénes estudian? Tienen algo bueno. aún Los así imperios. dicen que aunque entres a la universidad es muy costoso, puedes salir, pero a la hora de conocer el mercado, el trabajo, entonces ya Efectivamente. Tiene una parte buena la educación estadounidense, que es los inteligentes y los que quieren estudiar, estudian. Esa parte es excelente, porque evitas tener bajo. La contraparte, porque les deja dinero, ahí está. O eres siendo deportista de alto rango, vas, porque les deja dinero. Ahí dice uno, bueno, a ver, ¿por qué se van? ¿Por el dinero o por la cultura? Y en el contrapeso, si estás pidiendo un nivel de personas que quieran educarse por inteligencia y por ganas, y en el otro tienes deportistas que no tienen ganas y son incultos, ¿a dónde vamos a parar? Claro, muchos de ellos son cultos. Ahí tenemos el ejemplo de Michael Jordan y Michael Johnson, un jugador de baloncesto y un atleta que tiene más de 100 empresas en Estados Unidos y generan miles de millones de dólares al año, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para ellos, y muestran que el deporte no va ligado de la educación, pero son la minoría. Pero su sistema funciona. Dígame. Nos vamos a la cultura egipcia, la primera que se parece casi a nosotros, y la que se podría decir ya más avanzada, porque ya parte de la religión, de la mitología, tenía urbanismo, ya se empieza a hablar de urbanidad. ¿Por qué ciertos trazos? ¿Por qué no construir cerca de un río? ¿Por qué no construir lejos de un río? ¿Por qué no construir en una colina? ¿Por qué sí construir? Lo que hemos perdido, y se nos achaca mucho, es por la globalización, y antes de la globalización, pleno siglo XX, el contacto con la naturaleza. Ya no tenemos contacto con la naturaleza como deberíamos de tener, porque la naturaleza nos provee de todo. Es un mito de que muchos decían, la tierra era cuadrada, No, eso fue un mito religioso que les inculcaron a la gente para que no se fueran de ahí y no estuvieran sometidos. Pero mucha gente que pescaba se daba cuenta que la tierra no podía ser cuadrada. Al ver el horizonte, el reflejo del sol o de la luna, se daban cuenta. No eran tarados que no tenían el pensamiento, no podían tener a lo mejor la educación formal que tendría otro grupo, otro sector, pero tenían una educación laboral y vivencial. Bien, destaca la lectura, la escritura, y empieza a ser la primera escritura cuneiforme, igual que la fenicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya se aproxima a los símbolos que ocupamos nosotros. Ya en la escritura Ganji, como la escritura china, la asociación de palabras, ya es una escritura al sistema que llamamos latino, y ya se guarda, ya empieza a ver los primeros registros. ¿Y qué da con eso? ¿Qué da con los primeros registros? Una cultura que escribe tiene pasado, tiene fundamentación. Empieza la historia, empiezan los registros históricos, y no se queda solo en mitología, ni en fantasía, a pesar de muchos de ser escritos fantásticos, cuentos, refranes. Se hablaba hace poco en México, sigue hablando a veces en política, y tiene mucho que ver, porque en México no hay una monarquía. La puede haber y la pueden instituir cuando quieran, pero no hay la mitología, no continuar con la mitología para crear un grupo poderoso.
En el Grupo Poderoso se habla en el centro de la República y en el estado de Veracruz de los aztecas, pero no hay que olvidar que hubo grupos mayas, macaseguas, mazaguas, purépechas, yaquis, tarascos, muy distantes unos de otros, y no hay una cultura general por la cual decir, ah, no, pues este grupo puede ostentar una monarquía. En Europa, ¿qué hicieron? A través de la religión católica. Ah, tú eres hijo de un divino, tú salvaste a este pueblo, tienes el poder de Dios, vas a ser el rey de aquí. Todo en la mitología sí importa mucho en educación. Bien, ¿qué pasa aquí en Egipto? Ya empieza a haber una educación parecida a la que conocemos. De los 0 a los 4 años se entretienen con juguetes. La educación lúdica da muchas ventajas. El constructivismo de Vygotsky señala eso. Un niño debe de aprender jugando y aprender viendo el entorno, porque en él se desarrollan todas las actividades. Díganme, ¿están de acuerdo con esa postura o no? ¿O les ha dado resultados completamente diferentes? Sí, porque eso tiene que llegarse a la práctica. Si la práctica ustedes les dieron resultados diferentes, me pueden decir, maestro, ¿sabe qué? A nosotros nos dieron resultados totalmente distantes y esas corrientes no nos sirvieron en la aplicación del conocimiento. Para eso estamos aquí, porque la teoría la aprenden donde quieren. La cosa es la aplicación de la teoría. La teoría puede decir una cosa, como el derecho. Pongo un ejemplo muy básico. El derecho es universal. Tanto aquí en China, Japón, en Rusia, se supone que tenemos una ley natural por la cual, si no faltamos a la moral, por ejemplo, de salir corriendo desnudos en plena calle a las 11 del día, que es una falta a la moral, porque no está permitido, no le faltamos a la moral, no podemos ser acusados de un delito, no nos pueden tratar mal, se supone que no nos pueden tratar racistamente, no nos pueden insultar, en eso consta la ley del derecho, pero sabemos que no se aplica para todos igual. Vamos a otra cultura, a lo mejor dicen, no, que esta persona me insultó, agarró esto y quería robar, y a lo mejor estaban viendo un objeto que querían comprar, y ya no se aplica el derecho como debe de ser. La teoría es así, es universal, pero su aplicación a veces es muy particular. Cada caso, por eso son ciencias sociales. No siempre la misma aplicación del método da los mismos resultados. Y los factores, a pesar de trabajar con el mismo público, siempre son diferentes. Todo se aprendía de memoria. Hoy en día se ha buscado que no se aprendan las cosas de memoria. Buscamos que se interactúe, se reflexione, se llegue a lluvias de ideas, autocrítica y se llegue a varios resultados. Y que todos los resultados tengan soluciones. Pero ¿qué pasa con esta globalización? Que las cosas se hacen perennes muy rápido. Sí, que todo es efímero. Pueden hacer una hazaña, pasan. Creo que aparte de que se hace muy rápido, no se concluye, todavía no se termina y ya empezamos otra cosa. En este ciclo, desde hace 2 o 3 años, ha habido unos cambios y así de que estamos a medio ciclo y ya hay cambios, y empezamos diferente y ya no terminamos y ya hay cambios. Entonces, pues no sé qué pasa, ¿no? Bueno, yo sigo confundido. Sí, no, adelante. Yo creo que dista mucho el concepto de educación en las escuelas. No es por nosotros los maestros, sino porque tenemos que seguir un programa, establecer y cumplir con ciertos propósitos que a veces los tiempos van cambiando y no se cumple realmente con ese lado humanista. Estamos preparando a seres humanos nada más competentes para el capitalismo. Alumno que no alcance el estándar, alumno que vas a pasar, pero tú sabes que no va a encontrar un trabajo, tú sabes que no va a seguir una preparatoria, en el caso de los maestros de educación secundaria, no va a cumplir una carrera, no le van a servir al capital, en este caso a que nosotros estamos contratados para eso. O sea, desafortunadamente eso es lo que está pasando en la actualidad. No estamos educando, estamos formando personas solamente competentes para el campo laboral. Y entonces se pierde ese lado humano. Sí. ¿Qué opinan los dos varones que
¿Están de acuerdo totalmente, Houston? Sí, lo que dice Ernesto es muy cierto. A veces los tiempos son los necesarios para alcanzar el objetivo que se planea dentro de una clase. 2 horas quieren que vean 2 temas, 3 temas, cuando es totalmente ilógico porque no te da el tiempo necesario, las horas ya vienen más reducidas, no se alcanza el objetivo que se planea. Sí, sí, como Yo creo que es lo principal, creo que todos tenemos que hacer los objetivos, pero el tiempo que nos otorga no es el adecuado. Entonces muchas veces pues creo que quisiéramos llegar al objetivo, pero fallamos, ¿no? A nosotros a la mitad del camino nos quedamos, pero entonces es por el tiempo. O sea, a lo mejor nos diera a nosotros un poquito más de tiempo, creo que se alcanzaría y hubiera otros resultados, ¿no? sí, completamente de acuerdo con esto. Todos tenemos las mismas inquietudes y hemos visto que estemos en la ciudad que estemos, o en el estado que estemos, o en el país que estemos, es lo mismo. La globalización y las grandes empresas buscan eso, saturarnos, no dar el tiempo necesario, porque cada cosa tiene su tiempo. Por eso decían los sabios, hay que mirar la naturaleza no siempre crecen manzanas, no siempre crecen tomates, tiene su tiempo. Pero ahorita es, cúbreme esto, como dicen ustedes. No, ya el otro programa están cubriendo, van a terminar. No, maestro, llegó esto, tienen que cubrir esto, tienen que hacer. Dicen, a ver, momento, si estoy en esto, ¿cómo voy a hacer 30 cosas que no tienen que ver con lo que estamos? ¿A dónde vamos? Si los muchachos a duras penas están comprendiendo estos temas, porque le estamos echando ganas, le estoy poniendo de todo, le estoy buscando métodos, y encontrándolos, aplicándolos para que todos lo comprendan, y me vienen ahora con esto, ¿qué hago? ¿O hago esto o nos vamos? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque se ha dicho, tenemos consejos técnicos, tenemos reuniones muy lejanas, pero dicen, es que son disposiciones, o sea, ni ellos saben, ni ellos comprenden, entonces no dan tiempo a eso, ¿no? A decir, bueno, de qué se trata, o por qué, o quién, no sabemos. Sí, lo manda el fondo. Lo que pasa, y viene, y lo toqué. Si se hace algo incomprensible, me dicen, porque a mí sí me gusta ir saltando así del pasado al presente y varias épocas a la vez. Lo que pasa, y lo voy a tocar con una educación, que no comparto sus ideales, aunque sigue funcionando, lleva 5.000 años funcionando, que es la educación judía. Lo que pasa hoy en día ya ha pasado desde siempre. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, nos dan todas las políticas a seguir. Todas. No podemos sacarnos de ahí, por desgracia. Por eso el trabajo individual de cada maestro es valiosísimo, porque cada uno de ustedes les busca métodos y formas de enseñar, y a lo mejor nos sale un libro, a lo mejor al muchacho de lo que otro inquietud, o al muchacho está totalmente haciendo disparate y dicen ustedes, momento, hay que atenderlo, ahí hay un foco de atención que está llamando la atención, hay que buscar qué problemas tiene y le buscan ustedes soluciones, que no lo marca un libro, que no se los da a lo mejor la teoría, que lo tuvieron que aprender en la práctica, o platicando con las personas, o la persona directamente. Pero el Fondo Monetario Internacional, y lo que decían ustedes, el Banco Mundial, lo que buscan es que sirvamos como obreros, siempre como obreros, y no tengamos opiniones. Decía Carlos Marx en El Capitalismo, y por desgracia es una obra que no se entiende mucho, decía, vamos a llegar a un capitalismo en el cual las grandes empresas los grandes corporativos van a dominar todo, pero van a ser 5 familias poderosas que dominen todo el planeta, y los demás vamos a ser trabajadores sin tiempo de ocio. Si lo han ido notando, todos son maestros de ustedes. Si lo han ido notando, ya ni vacaciones tenemos. Ya le llaman receso. Cuando estudiaron, no me van a dejar mentir porque tienen casi la edad mía, es una edad similar, mínimo en México, no hablamos de otros lugares que había más tiempo de vacaciones. En México había un mes de vacaciones cuando estudiaban y se respetaba ese mes, tanto para maestros como para estudiantes. Ahorita, los maestros tenemos una semana si bien nos va. Como dicen ustedes, hay consejo técnico, hay programa tal, pero llegan y los mismos que lo imparten, no, es que no sé ni para qué es, no sé, a mí me lo mandaron de aquí, de Finlandia, me lo mandaron de Holanda,
lo manda la ONU y ni ellos mismos, los funcionarios de ahí, saben para qué sirve. Que eso es lo peor. Que eso es lo peor, porque si pudieran decir, no, pues sirve para esto, y uno, bueno, pues si sirve para esto, yo estoy en contra de esta postura, no lo voy a ocupar. Voy al curso y lo desecho. Digo, sirve para oprimir, bueno, yo no quiero oprimir, lo aviento, ya cumple el curso, los requisitos, pero ni ellos mismos saben. Pero es para reducir eso, para eso. Que nos tengan ahí y no sea supuestamente a la fuerza, digan, bueno, ya los maestros están convencidos, los trabajadores en otros sectores están convencidos y se van reduciendo los tiempos de descanso. Si no, fíjense, no lo estoy ahí, pregúntenle a sus papás cuánto tiempo descansaban. Y es que no nada más el tiempo de descanso. Por ejemplo, en mi clase, yo doy secundaria, son 50 minutos, 45 minutos, no son 50. Y en ese tiempo tienes que desarrollar lo que planeaste para ese día, iniciando con el pase de lista. ¿Okay? Entonces, todavía de lo que tú ya tienes, todavía te ponen otras actividades. Ahorita implementar, ahora sí que vamos por decreto, las actividades para iniciar como empezar bien el día, que tienes que aplicarlas para que están muy bien, pero te llevas una clase porque tienen que hacerla todos y participar todos. Y sí se desarrolla de alguna manera la crítica y la reflexión, pero no lo vas a hacer en 10 minutos o en 5 minutos, y quiere que sea para iniciar la clase, y lo debes de reportar. Entonces, dices tú, reduce más el tiempo de todo, ¿no? Sí. Sí, dígame. Creo que yo soy maestra de la secundaria y encargada del programa estatal de lectura, que es donde viene esto de las actividades dinámicas. Le comentaba a la maestra porque le entregué todo mi cronograma de los libros leídos de biblioteca y del de aula. Digo, te voy a ser sincera, mis alumnos empezaron a leer a partir del mes de enero porque no teníamos biblioteca, no teníamos libros, empezamos a pensar. Para mí es más fácil decirte lo que tú quieres escuchar. No, mis alumnos de agosto empezaron a leer, todos tomaron un libro, ¿no? Al final del ciclo leyeron 12 libros. Mentira, voy a decir la verdad de las cosas como fueron. Nosotros según lo que hicimos era todos los días y yo lo modifiqué en mi plan. Solamente lo hicimos 2 veces a la semana con mis maestros. Nosotros nos quejamos, los maestros, lo digo desde mi punto de vista, desde mi propia voz, de todos los trabajos con los que nos saturan, del consejo técnico, de lo de PEL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos los responsables de ello. Si nosotros dijéramos la realidad de las cosas, lo que sucede en nuestra escuela, las dificultades a las que nos enfrentamos, la misma secretaría, si fuéramos la mayoría y comprobándole, mira, tengo fotos, tengo evidencias, yo cité a los papás para lo del círculo de lectores, ¿cuántos vinieron? 2, aquí está, yo los sigo citando, no sé, les ofrezco un cóctel, les ofrezco agua, qué sé yo, y no quieren asistir. ¿Qué quieres que haga yo si yo estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo? Entonces yo creo que desde ahí nosotros deberíamos de ser sinceros, y porque a veces con tal de no escribir nosotros ponemos, sí se cumplió, pero también decir por qué no se cumplieron las cosas y también hacer. Yo lo hice, no fue por flojera, se hizo, sin embargo no tuve respuesta tanto de mis compañeros maestros o del alumnado. ¿Por qué no? Porque ellos también tienen una vida fuera de la escuela. Exacto. Entonces puedes intentar de muchachos lean, muchachos hagan esto, pero si en la casa, hijo, vete por la leña, que hijo o tiene problemas en casa y lo que menos quiere es leer o hacer la tarea, ¿no? O padres que no los atienden. Yo creo que desde ahí tendríamos que empezar nosotros también como maestros. Sí, no, y la mayoría de maestros sí se quejan, y sí hacen los reportes, sí hacen todo, y ponen las quejas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Qué bueno que lo hagan, que lo hagamos, de decir la realidad, si hizo esto, no se logró, se buscó. Muchas veces nos van a atender la Secretaría, muchas veces no. Y hay que ver la realidad. Por eso decía, la globalización maneja todo muy padre. Que ya todo el mundo tiene viviendas con calefacción, tiene coches, tiene computadora. Cuando la realidad es otra, ustedes lo viven, ¿no es
decía la maestra, hay jóvenes que tienen que ir a por leña, jóvenes que tienen que ir a por agua, no hay libros, no hay computadoras, no hay luz, hay muchos factores que dan a esa pseudo-realidad una verdadera realidad, que no es cierto lo que maneja la globalización. No todo va a estar bien. Es una mentira. Sabemos tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales que los experimentos a veces fallan. Aún controlando las variables, el resultado muchas veces es diferente. Antes decía que las ciencias naturales eran exactas, ya se ha comprobado que no. Y dirán, pero si llueve, sí, llueve, pero no siempre llueve la misma cantidad, no llueve de la misma manera, no llueve a la misma velocidad, en el mismo sentido y los mismos días. Entonces ya varía, ya no hay algo verdadero. Bien, ¿qué pasa entonces con la educación hebrea que les decía? Una educación magnífica, la educación judía. ¿Qué maneja la educación judía? Lo primero, la religión, pero maneja algo muy importante. Uno, las palabras deben decirse completamente, porque el poder de la palabra es único. Y aquí van dos cosas. ¿Cuál es el lema de los judíos? ¿Sí se lo saben o no? Somos el pueblo elegido de Dios. Es la máxima de los judíos. O sea, somos los elegidos por Dios. Los demás no existen, ahí están. Desde ahí va el nombre. El poder de un idioma. Los demás están para servirnos. No ponen eso así, ¿no? Pero es lo que da a entender. Si somos los elegidos y los demás no son nada, ¿para qué están? Y ¿qué dicen más? Somos un pueblo guerrero y estamos en este planeta para conquistar a los demás. Si han leído los billetes de dólar de Estados Unidos, lo que ponen en inglés, ¿no? ¿O no? El lema que ponen en Dios confío. Sí, los colonos ingleses que llegaron a Estados Unidos todos son de origen judío. Y bajo ese lema, porque no había nada, fueron para futuro. Sí, la educación judía es para futuro. A pesar de ser la más retrógrada, está hecha para futuro, para colonizar. ¿Cuáles son sus postulados? A ver, maestra, está muy feliz. Los postulados, y qué bueno que no son judíos y que no viven en Israel. Tanto hombres como mujeres a los 18 años deben de ir de 3 a 5 años al ejército. Y su último año lo deben de pasar en una guerra. En una guerra, nada de simuladores, ni estar en un batallón. ¿Qué quiere decir eso? Es una cultura bélica, promueven conceptos de dominación y dejan claro que ellos fabrican las guerras y las armas. Hoy en día se volvió a retomar el conflicto eterno palestino, siempre, siempre y seguirá. ¿Por qué? Porque tanto un mandatario palestino como un mandatario judío tienen el control del mundo y tienen las empresas en todo el mundo y tienen el capitalismo. Y desvían el interés de las reformas que hay en todo el mundo hacia ahí. Por eso nunca va a haber paz. Claro, sufren gente que nada tiene que ver, por desgracia. Eso es educativo. Dicen, es que son suicidas, sí, pero ¿de dónde viene la mentalidad? Ahí viene la educación. Su ideal pedagógico es casi el de todas las doctrinas y escuelas educativas. Ser el hombre virtuoso, piadoso y honesto. ¿Cómo va a ser eso si ya es una educación machista? Y comienza igual a hablar, los padres eran los que daban la educación, y ahí está. Herencia histórica, lo que decíamos, el que tiene un pasado, tiene un futuro. Se exhortaba la ley, pero la ley divina. Si haces esto, te va a castigar. Si haces esto, te va a premiar Dios. Si obedeces de esta manera, vas a ser premiado. Adoración de Dios y su presencia. La educación familiar era la primera que se había dado. ¿Y dónde se daba? ¿Y quién la daba? Tanto el hombre como la mujer. Pero las madres eran las que enseñaban la disciplina. Como dice, la educación se enseña en la casa. Eran las de la disciplina,
los padres formaban a sus hijos para servir. Bien. Se enseñaba la música. ¿Qué ventajas tiene la música? La música da ventajas en el lenguaje matemático. Es igual, si tienen problemas en matemáticas, estudien música o estudien otro idioma, a pesar de estar trabajando con letras, hacen trabajar a los hemisferios cerebrales y estos agarran habilidad matemática. No tienen por qué estar dándole matemáticas, números, si no encuentran la aplicación. Bien, se les enseñaba el oficio a cada persona. El que era carpintero, se les enseñaba a ser carpintero. A las mujeres no eran desatendidas, pero se les enseñaba los oficios que ellas saben: la cocina, hilar, tejer, cuidar los rebaños y administrar los bienes. Sigue siendo igual así, aunque ha matizado. Hay mujeres genios que son aprovechadas y mujeres militares. La educación elemental, el Mingrat, que se administraba de los 6 a los 10 años, ya empieza a haber una educación parecida al oficial que conocemos hoy en día. Estaba el Mingrat, el Misnad, y se enseñaba a un experto en caligrafía y en redacción y en lectura. El Misnad, la repetición, ahí estudiaban las leyes. Las mujeres estudiaban el Ixaya y los hombres la Torá, y los dos grupos el Talmud, porque la Torá solo es para los hombres. Entonces ya hay una marginación ahí, ya no es la educación para todos igual. La educación superior, o la Gemara, que va de los 15 a los 18 años, que era ya la escuela de los rabinos, y era ya la especialización, y se dialogaba. Ya de ahí en adelante se encargaban de sus oficios. Y llegamos a la antigua Grecia y sus paideias. Aquí tenemos 4 paideias clásicas, y entre ellas hay que hacer 2 distinciones: la educación ateniense, que buscaba la cultura, y la educación espartana, que buscaba el militarismo. Pero en las dos se le enseñaba a los niños y a los jóvenes gimnasia, manejo de las armas. Por lo mismo, estaban expuestos a ser invadidos por otras culturas. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La cultura ateniense, que se daba por la sabiduría, en Atenas las mujeres no valían. En Esparta, que era militar, supuestamente inculta, es la primera cultura occidental que valora a las mujeres, y está registrado. Hay un lema en espartano que dice: cuiden a las mujeres porque de ellas venimos y son las únicas de las cuales podemos existir. Valoraban ya la mujer, el papel de la mujer, no solo como ama de casa, y también como guerrera. En Atenas, no. Ya de por sí no cualquiera podía acceder a la educación, pero las mujeres ni eso, hasta que hay 2 mujeres que crean su academia. ¿Quiénes son estas? Una es Hipatia y la otra que es famosísima, y de ahí viene una denigración hacia las mujeres. ¿Quién fue maestra? No se acuerdan. ¿En Atenas? Que crea su escuela en una isla y que es odiada y marginada. No se preocupe, les ayudo. Lesbos crea su escuela. De ahí viene una denigración, el lesbianismo. Dicen, pues como era para pura mujer, eran homosexuales. Era un grupo de mujeres nada más. Los hombres las denigraron. De ahí viene lo de lesbianas. Es una denigración a la academia que hace Lesbos, porque no eran tomadas en cuenta las mujeres. Entonces Lesbos e Hipatia empiezan a tomar en cuenta a las mujeres, no solo para el hogar, dicen, también tenemos inteligencia y también podemos tener acceso a la educación. En Egipto, en ese entonces, ya había mujeres monarcas. Vemos toda la familia de los Ptolomeos, que acaba con Cleopatra. Entonces imagínense, en Atenas, con la educación, se crea una democracia
a la cual no todos tienen acceso, mientras en Egipto había mujeres monarcas. Ahí están los avances, decimos, la teoría está muy fabulosa, pero hay que ver la práctica. Sí, en Atenas era, todos somos cultos, todos somos virtuosos, todos nos respetamos, pero ¿qué pasaba con la crítica? ¿Qué le pasa a Sócrates por criticar al gobierno corrupto ateniense? Dicen, o el exilio, o beber la cicuta y morirse. Él bebe la cicuta y dice, no me voy al exilio, porque irme al exilio sería volverme más corrupto que ustedes. Y si estamos creando un sistema educativo en el cual no debe prevalecer la corrupción, el primero que debe de respetarlo es el primero que lo crea. Sócrates hace su sistema. En busca de la belleza, en Kiplio, que es lo que buscaban los griegos, él crea las pautas a la filosofía, ataca a los sofistas, que se creían verdaderos sabios. ¿Por qué? Porque los sofistas se aprovechaban del pueblo, y el pueblo no quiere decir que no tuviese inteligencia, pero el pueblo muchos eran artesanos, otros eran campesinos, otros eran comerciantes, otros eran ganaderos, otros eran pescadores. Tenían que estar en su oficio para poder sobrevivir. No tenían acceso a las escuelas que se estaban creando. Los sofistas se aprovecharon, llega Sócrates y dice, no hay que aprovecharse del conocimiento y hay que buscar que todo el mundo logre encontrar el conocimiento y que sea válido. Díganme, ¿alguna duda, algo, alguna controversia, maestros? ¿O estándar? Bien, ¿qué había? Escuela física, corporal, se daba la higiene, como les dije anteriormente, la belleza, empieza a haber cánones de belleza, el cuerpo físico, bien alimentado. ¿Y qué pasaba aquí? Algo básico. Se han de acordar que si alguien nacía con deformaciones, la aventaba por un acantilado. Ya no había selección natural, era un estilo de marginación. Funcionaba en esa época, ¿por qué? Porque como había guerreros y estaban propensos a una guerra, el que no era alto causaba bajas, causaba tener que atenderlo más personas y dejar de atender la seguridad. Bien, y la que es la perfección, volvemos a lo mismo, todos buscaban la perfección. Y buscaban, les enseñaba la técnica, el aprendizaje de un oficio y las virtudes. Incluía la música, la Eusebia, que era el temor a los dioses, la nobleza y la bondad. Volvemos a lo mismo, la religión metida ahí de por medio. Si no honras a los dioses, serás castigado. Un gran escritor, y estaba en una de las diapositivas, y no lo toqué ahorita, lo voy a tocar ahorita, es Homero. Homero hace 2 libros, si se acuerdan de sus nombres, ¿no? El Día de la Odisea. ¿Y de qué versan las 2 obras más tarde? La religión, ¿no? O sea, hablaba de eran de batallas, ¿no? Sí, tiene que ver también con la religión. No, si no se acuerdan, no se acuerdan. Hablaba sobre el modelo de educación, ¿no? O la búsqueda de la educación perfecta. Sí, a través de el príncipe de Troya, se roba, ¿a quién se roba? A Helena, ¿no? Es cuando sale el caballo de Troya. Se roba a Helena, se la lleva a Troya. Agamenón aprovecha el momento, su hermano dice, no, me robaron a mi futura esposa, y Agamenón dice, te ayudo, pero Agamenón lo ayuda con la finalidad de destruir Troya y quitarse rivales. Dice, ya que mi hermano se obsesionó y está el pretexto, vamos a ayudarlo. Es donde llama a Aquiles, al guerrero casi inmortal, Agamenón lo busca, convence a Odiseo, a Ulises, de ir, que es el primo de Aquiles, llega, se hace la batalla, estaban perdiendo por las murallas troyanas y los arqueros troyanos, y de repente Ulises le llega, lo llamado caballo de Troya, entran con el caballo como regalo, acaban con Troya, matan a Aquiles, se hace una desgracia, y Ulises, en su desesperación, que matan a su primo y matan a varios sobrinos que llevaban luchando,
matan al hermano de Aquiles. Le empieza y le reclama a los dioses, le dice a los dioses, ¿por qué no nos ayudaron si supuestamente somos los elegidos? Y los dioses le contestan a Ulises que siempre lo ayudaron, que la idea del caballo no era de Ulises, era una idea de ellos que se la vieron a llegar, bajo un sueño. Entonces acaba la Ilíada ahí y comienza la Odisea. Lo de que iba a ser un viaje de pocos meses se convierte en un viaje de 7 años. Va pasando por varias islas, varias etapas, y ahí viene la sabiduría. La isla del tiempo, la isla de la belleza, la isla de los monstruos, el acantilado. Va mostrando todos los peligros que hay en la naturaleza y todos los peligros mitológicos, pero ya se va dando un sistema educativo. Digamos, maestro, es mitología, ¿no? Bien entendida, bien explicada, se da cuenta uno de las pautas que sigue hoy en día la educación. Y Homero estaba fundamentando la educación ahí. De las traiciones, las infidelidades, porque cuando llega Ulises a Ítaca, los dioses le dicen, bueno, has obedecido y has aprendido a respetarnos. Dice, ya has aprendido algo. Has aprendido a ser un verdadero capitán y no a ser como tu primo Aquiles, un semidios despectivo. Ulises era humano, no era semidios ni siquiera. Le dicen, aprendiste a capitanear, aprendiste a ser compañero de los soldados que iban y a ser amigo de tus compañeros, no solamente llegar, capitanear y estar al margen, sino saber llevar una tripulación. Y le dicen, te vamos a conceder un deseo. ¿Qué quieres de deseo? ¿Cuál es el deseo que pide Ulises? Le dice a los dioses, quiero volver más viejo como un anciano para ver cómo está Ítaca y cómo está mi esposa. Se presenta como un anciano, la tripulación, como eran amigos, no comentan nada, dicen, no, Odiseo sé que murió allá, murió en batalla, tal. Ve que la esposa Penélope le sigue siendo fiel, pero que había gente del pueblo que la quería dejar y había traiciones. Se da cuenta Ulises y es cuando le dicen los dioses, ¿te has dado cuenta de lo que hemos dejado y de lo que tenemos que hacer? Primero se trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si queremos lograr la perfección, hay que trabajarla uno. Eso es lo que maneja Homero en 2 obras. Díganme, y es lo que manejaba Sócrates y después manejaba Platón en la República y en el Fedón, que habla sobre las reflexiones de Sócrates, dado que Sócrates, al igual que Jesús, escribieron, que eran sus parábolas a través de sus discípulos. Jesús tuvo 12 discípulos, Sócrates tuvo uno que fue Platón, Platón tuvo otro que fue Aristóteles, que es el primero que crea un sistema educativo oficial en su libro La Política. No se me duerman. No los voy a regañar, no se preocupen. No tienen por qué leerlos ustedes. No tienen por qué leerlos. Estos libros, esta literatura, era dentro del programa de la preparatoria. Sí, antes había que leerlo. Había que leerlos y, bueno, los leímos, la mayoría. Pero la verdad, nunca lo leí. Sí, ahí está. Ahorita que está, o sea, veía yo los personajes y sí sabía y te preguntaba y en ese momento contestabas, pero así decir, estaba enfocado, ubicado en la educación y es toda una trayectoria. Sí, y bueno, y qué interesante, ¿no? Que ahorita lo podamos vincular, relacionar con la educación, que es la materia. Sí, a mí me gusta ser así. Cualquier duda, comentario, díganme. Con gusto. Para eso estoy. Yo estoy para servirles a ustedes. Con gusto, no los voy a regañar ni castigar. No tienen por qué leerlo. Y aunque se lea, muchas veces se leen muchos libros obligados o muchas veces por gusto, que no los comprendemos hasta años después. Sí, porque no vemos, por mucho que le busquemos el trasfondo, no le encontramos. No, pues a mí no me aportó. Sí, de Ulises hizo este viaje, de maravilloso, estuvo en la isla del tiempo, cómo se quitó, cómo conoció gente. Me aporta cosas muy bonitas que a lo mejor no lo damos con la educación.
pero sí era plasmado hacia la educación. ¿Qué? Porque marca los valores tradicionales, que es templanza, hay que tener valor, carácter, bondad, y el valor que manejan en otra obra llamada Antígona, que es la prudencia. La prudencia era el valor máximo de los griegos. Siempre hay que ser prudentes, por lo que se dice y por lo que se hace, porque siempre se debe de cumplir lo que se dice y lo que se hace. Por eso Sócrates dijo, si yo digo esta educación, lo tengo que cumplir. Y por eso se suicida. Dice, bueno, el asesinato. Bien, ¿qué pasa? Ya empezaba una educación enciclopédica en Atenas, empiezan a escribir, empieza Platón a escribir, luego Aristóteles, y ya empezó Homero con su libro, que muchos manejan como mitológico, empieza Hesiodo, y Heródoto también en 9 libros, y ahí van 9 libros inentendibles, pero básicos, empieza con los 9 libros de la historia, empieza a contar sus mitologías, sus experiencias, y hay que verlo, no desde el sentido mitológico, sino pararnos a sentir que así veían ellos, veían a lo mejor a un elefante, animal que no habían visto hasta ese momento, lo veían más grande de lo que es, porque desconocían, sí, ellos plasmaban. Sabemos que la mitología, y también cuando nos va muy bien muchas veces, decimos, no, fui a tal fiesta, me fue de tal manera, hubo esto, hubo tal. Le ponemos más cosas porque nos sentimos tan a gusto que apreciamos las cosas a mayor magnitud. Y cuando sentimos disgusto, no, es que ese viaje, por ejemplo, a un viaje y estuvo lloviendo y ustedes querían tomar sol, no, fue una tragedia, ese viaje fue pésimo, no vuelvo a ir. Lo vemos desde otra manera, es otro tipo de educación. Dígame, maestro, ¿no? Yo no voy a aburrido. ¿Alguna duda, algo así? Todos tenían su elitismo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes vivían en sus templos, los monarcas vivían en sus templos, y como les decía, la democracia era solo para los nobles. Los trabajadores y los esclavos no tenían acceso a la democracia. Las mujeres ni siquiera figuraban en ese aspecto. Y eso que hubo mujeres muy importantes. Salustio, otra gran filósofa, que ya vivió en la etapa del mandato romano, donde en el mandato romano vemos las dos máximas, el trivium y el quadrivium, gramática, retórica y dialéctica. El padre de la dialéctica hemos visto que fue Aristóteles. La importancia de conocer al público, de cómo comunicarse, es un libro sobre comunicación, es el primer gran teórico de la comunicación, y podemos decir entonces que sería Aristóteles el primer gran teórico educativo occidental, el occidente que conocemos nosotros. En México, ¿cuál sería? Bien, aparece un billete de 100 pesos. Busque. Nezahualcóyotl sería el gran padre educativo, el primer padre educativo mexicano. Sí, no quiere decir que los mayas, y lo vamos a ver ahorita, aunque su palabra no lo maneje, lo vamos a manejar. Los mayas tenían educación, pero Nezahualcóyotl, que era la primera gran academia, dice, a ver, hay que tener jardines para embellecer una ciudad. Urbanismo. Hay que edificar en ciertos lugares y no en otros para no romper el contorno. Los alimentos hay que sacarlos de la naturaleza, entonces cada alimento tiene su ciclo. Podemos incrementar el ciclo de alimentos, pues vamos a hacer aquí y hacer las chinampas. Es cuando llegan los españoles y quedan sorprendidos, ¿no? De Años estado después. pasado, lo que era, pues, donde vivían los Sí, las chinampas, todos los templos y todo. el drenaje. Todo eso en Nezahualcóyotl es el que comienza a hacer todo eso. Y empieza a escribir su mitología, sus poemas, y empieza a dejar grabado. Por eso el primer gran teórico pedagogo mexicano, podemos llamarlo así.
Dirán muchos, no, pero es antes de los españoles. Sí, pero ahí está plasmada cierta educación. No sería a nivel general de toda la República, pero ciertos pueblos que eran una extensión de más de Grupos de educación, ¿no? Como Cali, los de música y de guerreros, está todo muy organizado. tenía que ver, sí, los sitios de placer, sitios de relajación, sitios de cultura, ya tenía. Sería el gran predicador mexicano. Bien, la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Vemos en todas las culturas que casi siempre es lo mismo. La escritura, la lectura, la astronomía, la música y las matemáticas. Volvemos a lo mismo. La naturaleza les proporcionaba todo, eran comerciantes, había que comerciar, había que darle valor a las cosas y había que tener destreza militar. Aquí se salta el Renacimiento. ¿Por qué se salta la temática del Renacimiento? Y les mencioné que íbamos a hablar de la Edad Media, Nezahualcóyotl. Si nos trasladamos a Europa, sería Edad Media Europea. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasa? Estancamiento total. Por desgracia, llegó estancamiento y no los quiero decir, no es insulto más, pues nada, porque son católicos. Debido a los sacerdotes que inculcaban la religión católica, llega un atraso. España, un poco, Portugal, un poco, se salvan unos años, porque llegan los judíos, llegan los musulmanes y mantienen el nivel matemático, científico, que era más avanzado que el resto de Europa, el que había en España en ese entonces, mantienen la higiene, pero el resto, ¿qué pasa en el resto donde no hay ese dominio? La higiene deja de ser un factor importante. ¿Quién sabe por qué? Esa ideología, hay que estudiarla, los curas, ¿quién sabe por qué? Supuestamente dicen que para mantener la pureza, si te bañas más de una vez a la semana, vas a ser impuro, vas a hacer esto. Sabemos que era. Sí, por eso las costumbres de muchos europeos que no se bañan. Hay que decirlas, hay que ver la historia, y eso es educación. Dirán, maestro, eso no tiene que ver con la materia. No, claro que sí, es filosofía y educación. Historia de la educación. Es una base educativa. Durante más de 1000 años se perdió eso. Pestalozzi lo va a rescatar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pestalozzi va a decir, no, hay que tener higiene, la importancia de la higiene es vital. Sí, los curas se bañaban porque tenían todo. Era por lo mismo, era para diferenciar. Yo mando, ustedes obedecen. Somos los divinos, ustedes no son nadie. Era por ello. Pero imagínense estar sin bañar una semana, 2 meses. Terrible. Es por eso que crearon los franceses los perfumes, ¿no? Para tapar de cierta forma el olor. Sí, los curas franceses crearon los perfumes. Un cura importante que crea perfumes es Michel de Nostradamus. Aparte de ser vidente, él crea perfumes. Sí, aunque es una parte que no sabe mucho de su historia, pero por lo mismo los curas hacían los perfumes para tapar el mal olor. Los incensarios que se ponen en las iglesias era también porque los domingos muchos iban todavía sin bañarse, aunque era el día del baño, y tenían que disipar los malos olores. ¿Cuál era el propósito o la dedicación? Era de no bañarse. Ajá. Uno, el dominio de distinción. Los curas mandamos aquí. Otro era separación de los con el pensamiento judío musulmán, porque los judíos y musulmanes se bañaban 3 o 4 veces diarios. Entonces, para separar, para decir el porqué de la lucha católica contra los judíos y los musulmanes, tenía que tener una base. Entonces dicen, a ver, ¿qué hay que manejan los judíos básicos? No comer cerdo, no beber alcohol, a menos que en sus festividades religiosas. Los musulmanes no beben alcohol, ni siquiera en sus festividades religiosas, se bañan todos los días. Entonces, como católicos, vamos a beber alcohol, vamos a comer puerco y no nos vamos a bañar. Vamos a dar. Sí, sonará básico, pero así eran educados. Uno lo ve a la distancia y dice, bueno, no le da el sentido, pero viéndose en esa época, a ver, ¿qué tenían las otras culturas que nos invadieron con las que estamos luchando, las que queremos quitar y las estamos quitando poco a poco? Pues esto.
vamos a meter lo contrario. Sí, Estados Unidos, comida chatarra, esto se alimenta de tal manera, vamos a invadirle con alimentos transgénicos. Es una lucha así. ¿Qué tienen ellos que no queremos nosotros? Para saber que soy Estados Unidos, ustedes son México. A ver, ¿qué tiene México que no tengo yo? Pues tiene papas en un montón de lugares. Tomates, tiene esto. Pues no. Vamos a atacar alimentos transgénicos, hamburguesas, esto, congelados, químicos. Y para mandar, como ya las invasiones no se hacen con guerra, la guerra va a estar así. Les envío mis productos, que se mentalicen a comer mis productos, con anuncios, y saturando todo de cadenas alimenticias. Sí, es educativo. Dígame. Le digo que tan solo la Coca-Cola, ¿no? Somos el país más consumidor de Coca-Cola. Son como invasiones, pero estaba yo relacionando, por ejemplo, de los musulmanes con Gandhi, con Mahatma Gandhi, ¿no? que logra, precisamente haciendo esa distinción, logra la paz sin violencia. La independencia de la India. En donde decía, proponía a los musulmanes, creo que había musulmanes, era religioso. Sí. Musulmanes y judíos. Sí. Hay musulmanes en la India, judíos, hay algunos católicos, hay indas, hindis, pero ya quería la independencia. Son 45 religiones diferentes. Entonces decía que los ingleses eran los que dominaban y usaban ropa inglesa, entonces decían no ocuparla más y quemarla. Fue una forma de protestar y de hacer esta distinción, ¿no? Entonces, viéndolo, o sea, hay varios puntos, por eso es educación, ¿no? Sí. Varias propósitos o cómo se interprete, ¿no? O hacia dónde quiere uno. No, la educación. Y es lo que, bueno, yo al menos así lo siento, es lo que desconoce uno como educador. Sí. Sí, no, como decían ustedes, que es educación. La ley marca una cosa, pero todo esto es educativo, la manera de vestirnos, la manera de comer, de beber, de disfrutar, de dejar de disfrutar. Por ejemplo, maestro, me ocurrió a la mente, hablaban, no me acuerdo si fue un programa, en donde hay un país que el hombre, el varón, puede tener las mujeres que puedan mantener. Sí, los países de religión islámica, Emiratos Árabes, Arabia, mismo la India, la parte que es musulmana, Pakistán también una parte, pueden tener las mujeres que ellos puedan mantener. Y por ejemplo aquí en México, pues no. No, o sea, los países está católicos. dentro del derecho, ¿no? O sea, entonces, comentaba uno, pero es que entonces vete a vivir allá. O sea, ¿quién decide qué es lo que sí y qué es lo que no? Porque aquí es pecado, por decirlo, y allá no. Entonces, bueno, viene una controversia y viene la educación. La misma sociedad, como dice la maestra, y la religiosidad, a pesar de estar en el siglo XXI y que se ataquen las religiones y que no seamos practicantes, la mayoría de personas en pleno siglo XXI, muchas culturas se siguen basando en la religiosidad. Sí, mi Dios me dijo esto, Alá me transmitió la información, Mahoma me la mandó, podemos tener varias mujeres. ¿Y por qué? Porque la mayoría de culturas, aunque muchos hombres se pongan en contra, son matriarcados. La mujer es la que ha dominado. Entonces, para hacer una cultura machista dicen, bueno, el hombre puede tener las mujeres que quiera, las mujeres no van a participar ni en política ni en cultura, y ahí mantenemos cierto dominio. Deja de haber un matriarcado. Pero incluso, bueno, yo soy de la ideología de que no hay hombres machistas, sino mujeres, porque a fin de cuentas la misma sociedad hace que recaiga toda la educación en las mujeres, y nosotras somos las encargadas de la educación y así enseñamos a los hijos a que sean machistas. Entonces yo no estoy de acuerdo en ese concepto de hombre machista, porque a fin de cuentas el que le enseña a ser así es una mujer. Pero lo podemos desaprender, ¿verdad? Sí. Sí, porque la misma mamá, y lo vemos aquí, ¿no? Atiende a tu hermano, y aunque la cuchara esté ahí junto a él, pásale la cuchara, hazle esto. O sea, las mujeres somos las que enseñamos a los hombres a hacer así. Sí, se nota, y
se nota mucho en Europa que los hijos se sirven solos o ya nada. Y se ha ido erradicando mucho el machismo. Todavía sigue habiendo en España y en otros países latinos machismo. En otros países europeos se erradicó por lo mismo. Estás tú, te sirves tú. Sí, cambia la educación mucho. Pero mucho también los hombres, sobre todo en España, en los años 80, 90, todavía pasaba mucho, de que los hombres eran, mandas tú aquí, mandas tú aquí, mandas tú aquí. Entonces, si hay hombres machistas también. Sí, hay que ver el tipo de cultura. En México, sin ofender, por desgracia, en muchos lugares todavía las mujeres educan hacia los varones. Eres el varón de la casa, tu papá está en Estados Unidos, vas a mandar, y pasa a tu hermano, manda sobre tus hermanos. Y se va creando esa mentalidad, y llegan los jóvenes, maestro, y es lo que estamos viviendo. Maestro, usted no me manda, si en la casa no me dicen nada. Es más, yo gano más que usted, maestro, así que usted tiene que obedecerme. Es mi criado, es mi sirviente, es mi empleado, es mi juguete. Sí, pasa mucho eso, está pasando eso. Sí, maestro, si me dice algo, voy a derechos humanos y lo cobra el maestro, y si no, lo meten al bote. Ahí está la aplicación de la justicia, donde el derecho no ha avanzado y qué pautas hay. Sí, está bien, la educación a golpes no es la mejor tampoco, pero de vez en cuando, si hacen falta o de vez en cuando se hace falta. No hiciste, toma, aquí está la consecuencia. ¿Por qué? Porque si no haces, vas caminando y un conductor no se para en rojo y estás cruzando, te atropella y te moriste. Es lo mismo, no hiciste así. Consecuencia, acción, consecuencia. Sí. Para que veas. Y yo creo que la educación se ha visto muy afectada en que los papás no han aprendido a poner límites, ¿no? Apenas en la semana hubo, no sé si lo vieron, en el Face hubo un video muy viral, ¿no? Todo el mundo lo andaba viendo, la mayoría. Creo que ya se No identifico bien de dónde es la mamá y la hija, ¿no? La del Pero perrito. ¿mande? La del perrito enterrado. No. Hay otra ahorita que marcó lo de los golpes, que no sé si son de Jamaica o hondureñas, no identifico bien. Pero pasa la mamá y le dice a la niña, ¿no? Una adolescente como de 13, 14 años, que quién manda en casa, y la niña le dice que pues la mamá, ¿no? Le dice, bueno, dice, y si yo mando, yo no te di permiso de que andes enseñando las boobies en el Face. Dice, tú querías like y querías ser popular, ¿no? Pues con esto vas a ser popular. Y le está dando una sincroniza. Y yo me quedé así y le dije a mi prima, digo, no inventes, no puedo creer que todavía haya mamás así. O sea, sí, a lo mejor mi prima dice, no, es que pobre niña, ¿cómo la agarró? Digo, pero a veces es necesario. Yo no veo malos los golpes, pero hay de golpes a golpes, ¿no? Sí. No te lo vas a Sí, matar a palos. sí, claro. Pero como correctivo, yo Sí, estoy de acuerdo. en su momento, sí. Sí. Sí, por ejemplo, si llegara yo y pateara la puerta, digan, qué maestro, ¿a qué viene aquí, no? Viene enfermo Y mental. todavía le dice, allá cuando le pega y todo, se voltea y le dice a la hermana, dice, y tú me subes eso al Face y etiquetas a todos los de la escuela para que ahora sí sea popular. Yo me quedé así, wow, la vida. A ver, decidan ustedes. Yo veo ahorita en la educación, estamos hablando, pues como que estamos en el renacimiento. Ahorita, porque hay un estancamiento y no sabemos por dónde. Ha habido muchos comentarios de padres de familia y nos dicen, no sé qué hacer con mi hijo, o nos están rebasando los jóvenes. Y yo considero que no nos están rebasando, sino que nosotros estamos en ese renacimiento, en ese estancamiento, que todavía no nos decidimos a conocer qué es lo que está sucediendo realmente y qué alternativas hay para hacer, porque como dicen, no hay límites. Yo soy mamá, tengo dos hijos, una niña adolescente y un niño que está en la pubertad. Entonces, muy difícil. ¿Por qué? Porque las amistades, hoy las niñas ya no piden permiso. Hoy las niñas quieren decidir por sí solas y quieren su libertad. Y una libertad en donde la que no lo hace es la anticuada o es la que no se adapta a lo que está viviendo hoy. Pero mi pregunta es, ¿a dónde los papás, o sea, qué estamos haciendo? Porque
últimamente que en la secundaria ya no hay clases, sino que porque el maestro los manda a caer. A veces las mamás están buscando a sus hijas porque desde las 10 de la mañana se fueron a la escuela y son las 4 de la tarde y no llegan. Entonces ahí dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo los papás o qué está pasando con los hijos? Que por el Face tienen información, que ya no hablan, sino solamente se expresan con compañeros y compañeras, y que se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Pero no se están perdiendo, sino que nosotros nos estamos, no sé, conformando o nos estamos apagando, no lo entiendo todavía, y no hay una comprensión, o sea, no hay un diálogo, porque se está manifestando a los directivos, se les está hablando de disciplina y hay miedo. Hoy los alumnos se pueden pelear delante del maestro, hoy los alumnos pueden amenazar al maestro, o como usted dice, te ven como que tú tienes la obligación, o sea, te hacen el favor al maestro de estar en tu clase o de hacer clases. Sí. Cuando nosotros como maestros le exigimos a un alumno que entregue la tarea, el alumno te va a decir, bueno, tú que me estás enseñando, entras puntual y demás, es un dar y recibir. Lo mismo pasa en casa, ¿no? Un papá que deja que el hijo haga lo que quiera, que ponga la vida, puede decir, porque si es que yo no puedo estar porque yo trabajo, mentira, puedes trabajar y puedes aprender. Yo soy madre soltera y viajas en la mañana y en la tarde a ver a mi hijita, ahorita está pequeñita, pero atenderla, y de vez en cuando sí darle un correctivo. Yo comparo la época actual con la época, por ejemplo, de Sor Inés de la Cruz, Alarcón y demás grandes escritores y poetas. Esas personas fueron talentos mexicanos. ¿Qué talentos tenemos en la actualidad? ¿Cómo fueron educadas esas personas? ¿Cómo somos educados ahora? No quiere decir que volvamos a la época de los golpes de la letra con sangre entra, pero sí de vez en cuando los padres, que somos los responsables de la educación en la primera institución, que es la familia, corregirlos, porque por eso tenemos la delincuencia en nuestras calles, por eso hay alumnos que ni siquiera ya nos respetan, porque independientemente de que tengamos la preparación para enseñarles conocimientos, somos personas mayores que ellos y a eso ni siquiera nos respetan. Entonces yo creo que hay que ponernos en cintura los que somos papás y pues está mal lo que hizo la señora, ¿no? De exhibirla. Pero del correctivo yo creo que muchas mamás deberían de estar al pendiente de lo que hacen sus hijos, o incluso el papá, ¿por qué no? Porque también es su obligación. Sí, aquí hay que ser participativos. Tiene que ser una educación participativa de todos, tanto de los padres, de las madres, de los maestros y de toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo estamos viviendo, dejan de hacer normativas, lo efímero, exhibirse, verse en el Facebook, fotografiar con los amigos, pues voy a hacer esto y lo retransmito a 1 millón de personas y les van a dar risa en vez de preocuparse y ocuparse de erradicar todos esos comportamientos. Por todas las ventajas tienen sus desventajas. Y veremos en el Renacimiento qué pasa. Vuelven a retomar lo griego y lo romano. Pero volvemos a lo mismo, queda en cierto sector que es el de los curas, el de los que trabajaban para el Vaticano, y porque se crean nuevas herramientas como ahorita y necesitaban trabajadores para esas herramientas. Entonces cambia la educación, buscan de nuevo el cuerpo, ya el humano es el importante, ya no son los dioses, se equipara al humano con Dios, y destaca alguien muy importante. ¿Quién es? Maestras. Dirán, a lo mejor no lo ven como educador. Leonardo da Vinci, ¿sí? Es el gran ingeniero de esa etapa. La mayoría de cosas mecánicas que ocupamos son gracias a él. Oye, aunque parezca mentira, es un tipo de educación. Él dijo, bueno, vamos a las máquinas nos van a dominar,
Entonces hay que crear nuevos instrumentos y gente para manejarlas. Son muy famosas sus pinturas, pero en ingeniería fue lo más destacado de él. Hace sus armas en una serie que ya lo empiezan a ver con armas, otras lo empiezan a ver como un inútil, que era un fracasado. Realmente aportó muchas cosas, a lo mejor no las hizo él, las hizo el sirviente, no sabemos, no estuvimos ahí, no hay una bitácora, hasta que se descubre una bitácora donde ponga lo contrario, se las atribuyen a Leonardo da Vinci, pero todos eran bajo el dominio de la Iglesia Católica, para beneficio de la Iglesia Católica. No era así por así. Pero bueno, dieron beneficios, nos aportaron muchas cosas y nos aportan la belleza. Y que vengan los siguientes autores ya enfocados en educación. Uno de ellos, Lutero. ¿Qué pasa con Lutero? ¿Sí saben la historia de Martín Lutero? ¿Se acuerdan de ella? De la separación del protestantismo, ¿no? Dentro de la religión católica. Sí. ¿Y debido a qué? Debido a que el Papa lo había elegido como uno de los posibles candidatos a ser elegido Papa. Y me imagino eso no se sabe, me imagino que lo traiciona y elige a otra persona como Papa y dice Lutero, bueno, ¿cómo qué hago para cobrármelas? Dice, a ver, volvemos a lo mismo, ¿qué tiene esto? Ah, bien, cobra las indulgencias, muy bien, aquí vamos a dejar de cobrar las indulgencias para distinguirnos de la religión católica. Le funciona la protesta, dice, bien, ¿a qué van allá? A lo religioso, a la fe, creer en lo que no existe. Nosotros vamos a creer en lo que existe, sin dejar de lado a Dios. Pero viene lo científico y empieza a primar en esos lugares la ciencia. Por eso Alemania, Inglaterra y Holanda avanzan más rápidamente que el sur de Europa, que los países del sur de Europa, porque se van a la ciencia. Uno de ellos es René Descartes, con el método cartesiano, que dice, hay que poner todo en un método, tiene una pauta y hay que seguir un método para lograr objetivos. Cuando se logra así, hace su plano cartesiano, que es básicamente su llevar todo a una formalidad. Y destaca Juan Luis Vives, que ya empieza como pedagogo, y dice la importancia de educación, de lo concreto y lo individual. Cada persona aprende de una manera y cada persona siente de una manera, piensa de una manera y tiene capacidades diferentes. No todos podemos aprender lo mismo y no todos podemos ser buenos en lo mismo y malos en lo mismo. Hace de nuevo los ejercicios corporales, por eso viene el renacimiento. Hace la investigación y la promoción de las actitudes personales contra la mecanización, o sea, cada persona es valiosa. Aunque dice que también no hay que apresurarse y no decir que todos tienen talento, como decían los religiosos católicos. Aparece un cura, Michel de Montaigne, un cura francés, que también en contra del catolicismo, a pesar de ser católico, no en contra del catolicismo, sino en contra de los dogmas del Vaticano, repudia la erudición, dice, no todos son eruditos y no todos tienen por qué ser eruditos, saber música, matemáticas, lanzar jabalina, correr, ser buenos ganaderos, ser buenos comerciantes, no. Cada quien tiene su potencial y hay que aprovechar ese potencial. Y ataca la escolástica. La escolástica es la educación religiosa, pura religión, y primar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, decía que había que trabajar con varias cosas y no con la memoria. Buscaba un hombre flexible, que es lo que buscamos ahorita por los nuevos mecanismos educativos, y abierto a la verdad. Lo que les mencionaba antes, les voy a pasar todo, lo que les mencionaba antes, llega de René Descartes, con su método cartesiano. John Locke, ¿qué hace John Locke? A pesar de ser científico, dice, nada existe en nuestra mente que no esté fuera de los sentidos, o sea, todo tiene que estar en los sentidos. Si esta silla no la veo aquí, no existe, entonces no hay posibilidad de conocimiento. Era para atacar a la fe. Todo es en los sentidos. Si estoy hirviendo agua y meto la mano y me quemo, aprendí. Pero hasta que no lo haga, no existe esa posibilidad de conocimiento. Hoy sabemos
que no nos hace falta es meter la mano para saber que nos vamos a quemar. Nos lo dice alguien, ya por sentido común aprendemos, no, ya, no hace falta que metamos la mano. Bacon divide las ciencias en tres: ciencias de la memoria o ciencia histórica. La historia es una ciencia de la memoria, se aprende mecánicamente y nada más. No tiene posibilidad de ser criticado. Eso decía Bacon. Ya sabemos hoy en día, y lo estamos viendo en esta clase, que sí tiene cabida a la crítica y a desecharla completamente si se quiere, o a reformarla, o a agarrar lo mejor y desechar lo peor, o una parte es válida, otra parte no es válida. Pero en ese momento no. La ciencia de la imaginación o poética, que era la mitología, los escritos llevan a cierto conocimiento, y la ciencia de la razón o de la filosofía es la que nos lleva a pensar. Es lo que decía. Parte tenía razón, no estaba tan mal hecha esa división. Si era una división lógica para el tipo de conocimientos que había en la época. Y aparece el gran pedagogo, el que llamamos el gran pedagogo, el primer gran pedagogo, Juan Amos Comenius, otro cura que también estaba en contra de la mecanización, y es el primero que hace un sistema para todas las personas. Hace un sistema para ciegos, un sistema para personas que no saben leer, un sistema para mudos, un sistema para que la gente que no conozca las letras, con sonidos, en sus libros hacían sonidos y se expresaba bajo sonidos, bajo juegos, personas que a lo mejor tenían un brazo, cómo podían aprender, personas sordomudas. Hace un gran sistema y decía que la educación debe ser permanente, porque siempre estamos formando. Y aquí ya empieza una división como la conocemos actualmente de 24 años. Empieza la escuela materna, o sea, en la casa la mamá debe de educar al hijo de los 0 a los 6 años y darle lo que decían ustedes, todos los valores. Hoy en día ya muchas familias me hacen eso. La escuela elemental o vernácula, que es como la primaria, de los 6 a los 12 años, donde vamos aprendiendo los siguientes pasos. La escuela latina de gimnasio, de los 12 a los 18, donde se cultiva el cuerpo, donde se cultivan todas las artes y donde se dan todas las pautas para la academia universidad, donde nosotros ya elegimos lo que queremos estudiar, que va de los 18 a los 24 años. ¿Quieren tomarse un receso, maestro? De 15 minutos, ¿sí? Pero un receso. Sí. Para no. Ok, pues eso.